Buenas noches, camaradas. Voy a tratar una publicación en detalle, una publicación del camarada Sergio Ortiz. Es un camarada maoísta, argentino. Muy interesante las cosas que dice. Y lo sigo permanentemente, cada vez que puedo, en las redes, en sus publicaciones. El tema es que está profundamente equivocado en la cuestión china, que es una cuestión central en el siglo XXI, dado que todo indica que estamos en camino a una gran confrontación militar entre el bloque norteamericano, anglo-norteamericano, y el bloque sino-ruso, China-Rusia contra Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Primero voy a dedicarme la primera parte a lo que dice Sergio Ortiz en su nota, que se llama "A refutar las 5 mentiras anticomunistas contra Beijing". Muchas mentiras y calumnias dijeron y dicen los medios monopólicos y pro-yanquis en el centenario del Partido Comunista de China. Bueno, la nota de Sergio Ortiz es de hoy, 9 de julio. Bien fresquita, ¿no? Vale la pena debatir así en tiempo real, digamos. Esto es política, no es historia, ¿no? Leo textualmente. El 1 de julio el Partido Comunista de China cumplió 100 años. La cifra es impactante para una organización política, más si ese siglo transcurrió en medio de grandes luchas contra poderosos enemigos imperialistas y socios nativos. Estos querían que China siguiera siendo semicolonial y colonial, semifeudal y feudal, o a lo sumo con un desarrollo capitalista dependiente, nunca liberada, socialista y pujante como es. De aquel primer congreso fundador, en una barcaza en la zona de Shanghái, con 12 delegados en nombre de 50 comunistas en medio de 400 millones de habitantes, al poderoso partido de hoy, en el poder desde 1949, con 95 millones de militantes en una nación de 1.400 millones de chinos y chinas, media un tramo apasionante de la historia. Bueno, sin duda, estamos de acuerdo que debemos festejar los 100 años del Partido Comunista Chino, pero ese festejo debe ser recordando todos los aportes que hizo Mao y sus seguidores, los maoístas, y luchando contra la actual camarilla denguista, encabezado por el presidente Xi Jinping. Así se festeja realmente el glorioso aniversario de fundación del glorioso Partido Comunista Chino. Continúo la nota. El gigante dormido de Asia, que Napoleón aconsejaba no despertar, despertó del largo sueño embrutecedor a que nos sometieron, diría Ernesto Che Guevara en referencia cubana y latinoamericana. Despertó y se puso a andar, incluso anda por el espacio, donde 3 astronautas chinos están desde el 17 de junio pasado en la misión Shenzhou 12 construyendo una estación espacial. Volverán pronto y sanos a casa. Una de sus prioridades socialistas fue la salud de la población, y en esta pandemia lleva colocadas 1.330 millones de dosis de vacunas a su gente. También las ha provisto a 120 países, como señaló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la Conferencia Internacional de Partidos celebrada virtualmente el 6 de julio con discurso de base del anfitrión Xi Jinping. El mayor logro de este partido centenario ha sido sacar de la pobreza a 800 millones de sus ciudadanos en los últimos 40 años. Así lo reconoció el nada comunista Banco Mundial. Es una hazaña extraordinaria. En el planeta, por el contrario, crecen la pobreza, el desempleo y la desigualdad por acción y omisión del imperialismo y sus satélites con su política de explotación, deuda externa, bloqueos y guerras. Bueno, a ver. Es una cantinela muy repetida por los denguistas, en este caso por el camarada Sergio Ortiz. Estos supuestos 800 millones de chinos que salieron de la pobreza y que supuestamente lo reconoce el Banco Mundial. No, señores, para el Banco Mundial, sacar de la pobreza se refiere a sacar de la pobreza extrema y habla de unos míseros $2.71 que supuestamente tendría que tener una persona para no ser pobre extremo. A eso se refiere. Pero si uno mide la pobreza realmente, es decir, lo que tienen hoy
la inmensa mayoría de esos 800 millones que habla de campesinos, tienen mucho menos que antes, que en la época de Mao, porque en la época de Mao tenía sus campos, tenía su actividad económica. Ahora no, ahora fruto de la política del gobierno chino, ha debido migrar a las ciudades y aceptar un salario que le sirve muy poco, aparte de jornadas laborales extenuantes y una explotación salvaje del imperialismo chino. De eso el camarada Sergio Ortiz, bien gracias, ni idea. Toma como ciertos datos del Banco Mundial. No es como dice, así lo reconoció el nada comunista Banco Mundial. No, el Banco Mundial utiliza esta información para propagandizar que el capitalismo es un buen sistema en el mundo, ya que redujo la pobreza. Pero siempre se refiere a la pobreza extrema, y los propios economistas burgueses de Europa y del resto del mundo dicen que debemos hablar de $15 como mínimo para que una persona pueda, diarios, para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades materiales básicas. O sea, está muy lejos de los $2 que habla el Banco Mundial. Hay un texto muy interesante en este sentido. Bueno, y después dice la desigualdad. Dice que crece la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la desigualdad en todo el mundo. Y en China también. China, medido por el coeficiente Gini, superó a la Argentina, que es un país muy desigual. Tiene un índice de 44 y en aumento a partir del año 2000, cuando las reformas de esta camarilla denguista, de su fundador Deng Xiaoping en 1978, llegaron a su auge en el año 2000, cuando China se integra a la Organización Mundial de Comercio. Ahí no paró de aumentar y no para de aumentar constantemente la desigualdad. Bueno, continúo en un próximo podcast. Todavía ni siquiera me referí a la primera mentira que dice el camarada Sergio Ortiz. Pero bueno, la idea es hacerlo ameno, debatirlo en detalle, porque es una cuestión importantísima. Como decía al principio en la introducción, estamos muy cerca del escenario de la Primera Guerra Mundial, en la cual se enfrentó Alemania, el bloque alemán y austríaco, al bloque anglo-francés y ruso. Fue una guerra que todo el mundo se la veía venir por el aumento desproporcionado de los armamentos militares. Pasa exactamente lo mismo. China no para de aumentar su presupuesto militar hace más de 20 años, a más del 10% anual. Lo ha llevado a cifras que son gigantescas. Estamos hablando de más de $200.000 millones que gasta el ejército chino, su armada, su fuerza aérea, que representa 1/3 del gigantesco presupuesto militar norteamericano. ¿Por qué siguen constantemente aumentándolo? Porque están viendo un escenario de confrontación bélica inminente, probablemente por el tema de Taiwán o por el tema que sea, ¿no? Hong Kong quizás. Entonces, la Primera Guerra Mundial, los marxistas se reunieron en el Congreso de la Segunda Internacional, el Congreso de Basilea, planteando cuál era la posición de los socialistas. Oposición total a la guerra, pero a los dos bandos. Y Lenin nunca se comió el verso que planteaban los social chauvinistas, al estilo de los denguistas, que planteaban que nosotros, los comunistas, debíamos estar del lado anglo-francés, porque eran repúblicas democráticas avanzadas y en contra del Kaiser, que era una monarquía atrasada. Ahora plantean algo similar, plantean que debemos estar del lado de la China socialista, entre comillas, ya que el socialismo es más avanzado que el capitalismo. Pero eso es absolutamente falso. Tanto los chinos como los norteamericanos, los dos bloques, luchan por el reparto del mundo, porque sus monopolios se apoderen del mundo. En el caso de China, probablemente recuperar Taiwán, una agresión bélica,
En el caso de Estados Unidos, tratar de frenar el ascenso económico de China por vías militares. A eso responde su campaña militar desde el año 1995 en Yugoslavia hasta hace poco la agresión a Siria. Continúo entonces en el próximo podcast.